Moi boas tardes, un saúdo de Borja Tosar, César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. Ata que se faga boa letra, é mellor non escribir. Isto yo escribiu Felipe II ás súas fillas cando estaban empezando a aprender caligrafía. Nesta edición efervescente coñeceremos a tipografía visicótica, unha escritura que se chegou a converter na Times New Roman medieval na Península Ibérica e que foi mesmo todo un símbolo de identidade cultural galego-portuguesa. Escoitaremos as verbas dun Nobel desta Coruña e descubriremos o significado da posición dos planetas o día do noso nacemento. Empezamos, a modo e con boa letra. Benvidos á Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Se ollamos o diccionario o significado da palabra rara, nos atopamos unha primeira acepción que di que é algo que non é moi normal. Pero se miramos a segunda definición, nos di que son as cousas pouco frecuentes. E precisamente ese é o significado que teñen as enfermidades raras. Enfermidades que aceptan a menos de unha persoa de cada 2000. E precisamente o vindeiro martes terá lugar o Día das Enfermidades Raras. Para falar dunha aplicación que ven de saír agora pros móviles, pros doentes destas enfermidades, contamos ao outro lado do teléfono con Carlos Martín Guevara. Moi boas tardes, Carlos. Buenas tardes, Manuel. Carlos Martín Guevara traballa en Sombra Doble, que é unha axencia de comunicación especializada en cuestións de ciencia que leva xa máis de 10 anos traballando coas enfermidades raras, porque vos empezastes cun proxecto que foi un documental que era Raras pero no invisibles. Efectivamente, nuestro primer proyecto y nuestro inicio en el trabajo con las enfermedades poco frecuentes fue la producción del documental Raras pero no invisibles. Y de hecho, pues realmente me alegra mucho que nos llaméis desde la Radio Galega, porque Galicia tuvo un papel muy importante en que Raras pero no invisibles existiera como tal, porque nosotros desde Sombra Doble queríamos hacer un documental sobre biomedicina que fuera de interés para todo el mundo, que fuéramos algo que de verdad estuviese en boga y que quisieran verlo. Y entonces pues decidimos hacerlo con una encuesta pública. Producimos una serie de temas que incluían enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, cáncer y otras temáticas, y entre ellas incluíamos las enfermedades raras. Y fue desde la Federación Galega de Enfermedades Raras y de las asociaciones galegas de las que pues realmente hicieron una difusión muy importante de esa encuesta, y hizo que aunque inicialmente las enfermedades raras no tuvieran el mayor número de apoyos, al final, pasado ese mes, pues realmente fueran la temática con mayor apoyo y al final fuera la temática con la que elaboráramos el documental. Así que realmente, si todo este trabajo que hemos hecho, pues creo que tanto nosotros como los pacientes a los que hayamos podido ayudar tienen que también agradecérselo a Galicia, porque hizo ese empuje y consiguió que todo nuestro trabajo estuviera enfocado en las enfermedades raras. A conexión galega do proxecto Raras pero no invisibles. O vídeo que hai que dicir que si se pode seguir vendo en internet, que seguramente lle servirá de axuda a moita xente, porque un dos problemas que teñen estas doenzas, por exemplo, é que son difíciles de diagnosticar, e os doentes
emprenden unha serie de camiños, unha peregrinaxe de médico en médico ata conseguir unha diagnose. Efectivamente, de hecho el diagnóstico es para muchos la gran victoria, porque en ese momento dejas de estar en un estado en el que no eres ni siquiera enfermedad rara, sino es una especie de limbo maligno donde vas saltando de especialista en especialidad y de intento de diagnóstico o prueba detrás de prueba para intentar dar con la clave. Y bueno, pues realmente las cifras lo que nos dicen es que hay una media de 5 años para el diagnóstico de enfermedades raras, habiendo incluso pacientes que llegan hasta la decena, 10 o 15 años incluso, hasta que pueden saber cuál es su diagnóstico. Entonces realmente, aunque el diagnóstico en muchos casos puede ser grave, paradójicamente, y al final es una pequeña victoria porque en ese momento tiene cara, digamos, el lobo con el que te enfrentas. O problema destes doentes é que precisamente non son masa críticas, son moi pouquiños para que teñan as atencións que debían ter, para que teñan os medicamentos que debían ter, e precisamente o que son o mundo das redes permite facer unha cousa que antes non se podía facer, que era esta xente que está dispersa polo territorio para que se poida agrupar, se poidan coñecer eses casos illados, se poidan xuntar. E algo eso está, non sei se no fondo desta aplicación que vides de presentar, que se chama MyLeaf, vería sendo a miña folla. Efectivamente, justo eso, uno de nuestros pilares de la aplicación. O sea, nosotros hemos hecho el hincapié en 3 pilares. El primero es la monitorización del paciente, para que el paciente pudiera diariamente indicar cuáles son sus síntomas, cuando tiene una crisis, con qué intensidad, qué come, qué medicamentos se está tomando, cuándo se los toma y si nota algún tipo de reacción adversa o algún tipo de problema con ello. Incluso también poder indicar cuál es tu actividad diaria y cuál ha sido un poco el coste o el esfuerzo que has tenido que aplicar para hacerla. Entonces, esa sería una primera pata. La segunda pata sería la conexión entre estos pacientes, dado que es difícil muchas veces que exista un médico, alguien que conozca la enfermedad. La conexión entre pacientes es fundamental. Entonces, la misma aplicación va a utilizar un algoritmo de emparejamiento en el que va a recomendarte personas que tienen un día a día parecido al tuyo. De esta forma, incluso pacientes sin diagnóstico, que hablábamos antes que hay muchos y que es un problema muy importante, podrían encontrar a otros pacientes que, aun no sabiendo qué diagnóstico tienen, puedan empezar a ayudarse en cómo van superando y cómo van manejando ese día a día. Y la tercera pata es evidentemente la conexión con la investigación, con el progreso del conocimiento y con los médicos. Toda esta información la vas a poder trasladar en un informe que le vas a llevar a tu médico para que le ayude en conocer y en saber cómo va tu día a día. De esta manera favorecemos de alguna manera pues que la no existencia por dificultad lógica de muchos especialistas para estas enfermedades, o la posibilidad de poder ver a tu especialista más con una cadencia mayor. Entonces, si puedes ver 1 o 2 veces al año con suerte al especialista, bueno, pues tienes ese informe en el que le vas a poder indicar pormenorizadamente cómo ha sido tu día a día, cómo has comido, cómo has ido. Con lo cual eso va a facilitar y va a ayudar al conocimiento da enfermedad. Supoño que no deseño da aplicación esta sería unha parte moi importante, que o deseño permita que eses datos se podan utilizar clínicamente, que podan ser validados e que teñan pues os requisitos, a consistencia necesaria para quitar información útil. Efectivamente, justo en eso estamos trabajando y estamos iniciando colaboraciones con CiberAir, con el Centro de Investigación en Red, para lo mismo, para que nos guíen, para que nos ayuden y para que sea unos datos válidos. Para eso también trabajamos en distintivos de APP saludable con el sistema andaluz sanitario, para que los datos puedan ser utilizados para investigación clínica y para el avance, porque al final lo que nosotros queremos es que esto sea una herramienta más
que permita el conocimiento. En ningún momento va a sustituir a un profesional sanitario, ni va a sustituir la asistencia a tu médico. Es una herramienta más que nos ayuda a acercarnos, a resolver ese puzzle que significa cada unha destas enfermedades. E eu cando vin esta aplicación me acordei unha cousa da historia da ciencia, porque aquí somos moi fans de Darwin, de Charles Darwin, que el nos seus tempos el despois de haber sido Beagle, que tiña unha saúde de ferro, logo cando coa idade tornou nunha saúde moi débil. El levaba todo un diario de saúde no que cada día pois apuntaba, pois vomitei tantas veces, dolor de cabeza, pasoume isto, pasoume outro, e se pode saber día a día cal era o estado de saúde de Darwin, e que días escribía, que días non escribía, todo o que facía. O que pasa é que eso quedaba para él. Isto, claro, o ter esta parte social dá ese paso máis. Claro, permite eso además, y además intentamos facilitarlo, porque pues Darwin y conociendo la historia y sus investigaciones sabemos que es una persona bastante concienzuda y con capacidad. Sí, pero como no todos somos, la mayoría de nosotros al final nos va a costar ese diario llevarlo, pues para eso está MyLeaf, para echar una mano a facilitar que con un par de toques de clic pues puedas ir añadiendo todas esas cosas. Tú las vas a poder ver porque tienes una parte gráfica donde vas viendo la evolución de tu día a día, y además vas a poder elaborar esos informes. Entonces facilita mucho la labor de control de uno mismo y de cara a tu médico. Pois aí está, xa está disponible para quen a queira descargar a aplicación MyLeaf. A traducción sería a miña folla. Carlos Martín Guevara, de Sombra Doble, a Xencia de Comunicación especializada en ciencia e tamén en estas enfermedades, en estas doenzas raras. Parabéns pola iniciativa e moitas grazas por contárnosla en Efervesciencia. Muchas gracias a vosotros por dejarnos este huequito y por dejarnos la oportunidad de poder contarla. Nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre m'assombras. Ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre m'assombras. Pro tempo de conversa en Efervesciencia, esta tarde imos viaxar a Londres, que é onde se atopa a nosa convidada, Ainhoa Castro. Ainhoa Castro, que é investigadora Marie Curie no King's College. Boas tardes, Ainhoa. Buenas tardes, Manuel. Ainhoa é paleógrafa medieval, é especializada na escritura visigótica galega. Vayamos por partes, Ainhoa. Que é un paleógrafo? Bueno, pues un paleógrafo es un historiador que se encarga de estudiar el tipo de escritura que se usaba sobre todo en la Edad Media, pero también hasta, más o menos hasta ayer. É que é a escritura visigótica? La escritura visigótica es la escritura que se usaba en la península ibérica durante la Edad Media. Y es como, no sé, como la Times New Roman, pero de la Edad Media, y es nuestra escritura nacional. Solo se usó en la península ibérica. E non ten que ver cos visigodos, seica? No mucho. No, se llama así porque en la Edad Media les importaba mucho unirse a un pasado como más importante a nivel político de lo que se estaba viviendo en ese momento en la Edad Media. Entonces, para ellos pensar en los visigodos era como unirse a un pasado en el que la península era muy importante. Entonces cogieron el nombre, pero los visigodos no tienen mucho que ver con la visigótica, no. E que outras escrituras convivían nesa época en Europa? Pues más o menos cada zona tenía su propia escritura. Por ejemplo, en Francia usaban la escritura merovingia
En las Islas Británicas, aquí usaban la insular, que es la escritura que nosotros ahora reconocemos por los pubs irlandeses. Moi boa, Saboa. Hola, boas tardes, Manuel. Facemos presentacións, temos Sí, aquí sí. a aboa de Einstein, que ten o papel importante en efervesciencia, ainda que algunha xente di que isto é cousa pouco importante de facer as preguntas complicadas neste Como programa. vai ser pouco importante? É importantísimo. Ah. Pois nada, Ainhoa, aí che solto. Boas tardes, Ainhoa. Buenas tardes. Sí, mira, a escritura visigótica que como fonte tipográfica que pódese descargar no ordenador. Por ahora no. Bueno, iba a decir gracias a Dios y qué pena, pero si se pudiera hacer, mi trabajo no tendría sentido. Ah, bueno, mira, ¿cómo era? Era así como una tipografía normal, de mayúsculas, minúsculas, negra cursiva, todo eso. Era exactamente como la escritura que podamos usar ahora cuando tomamos notas, pero con algunas letras un poco más raras. Por ejemplo, la letra A, en vez de ser como la que usamos nosotros, era como una U. Y bueno, es un poco difícil cuando no estás acostumbrado a leer algo en esa escritura por estas letras así raras. Y también teníamos, por ejemplo, tres tipos de letra I, porque entonces la J no existía. Entonces ellos usaban una I, pero más o menos es igual. ¿Qué cosas escribían en visigótica? Pues ellos, a ver, la escritura no la inventó nadie. Ellos necesitaban escribir porque tenían que apuntar cosas. Tenían que apuntar, por ejemplo, cuando alguien pasaba un puente y pagaba el peaje, pues tenían que hacer nota de que fulanito había pagado el peaje. Si alguien quería escribirle una carta a algún familiar, tenían que escribir. Entonces, ellos usaban la escritura un poco lo que sabían. Entonces les quedó así como un poco churro a nuestros ojos ahora, pero era una escritura por necesidad. Y luego con los años, porque esta escritura se usó durante muchos siglos en la península, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. Entonces, a fuerza de usarla mucho, se fue perfeccionando, pero es una escritura de necesidad. Se había, por exemplo, a necesidade de comunicarlle a xente enxerrala algo, sabendo que a maioría da población non sabía ler, como facían con debuxiños? Cómics. Sí que lo hacían. Cuando, por ejemplo, le escribían a alguien que sabía leer, pues entonces hacían un documento normal o alguien se lo leía a esa persona. Era una forma normal. Pero cuando querían comunicar alguna información a gente, pues a los campesinos, a la gente normal, hacían como una especie de dibujitos, de decoraciones, de iluminaciones que se llaman, que añadían a los códices, que son como nosotros llamamos a los libros. Entonces, cuando estaban en misa, por ejemplo, o leían algún pasaje de la Biblia, ellos ponían el libro hacia las personas que estaban allí y ellos en el libro veían pues un dibujito, una ilustración de lo que el párroco les estaba contando que ponía en la Biblia, porque como ellos no podían leer, pues viendo el dibujo entendían lo que ponía el texto. E vos estudiades precisamente esa evolución desas letras, dese alfabeto que vos dá información sobre a cultura da época, e hai moitas cousas que descoñecedes, que son incógnitas, hai moitos valeiros aí. Sí, hay muchos. Por ejemplo, no sabemos cuándo esta escritura empezó a usarse. O sea, sabemos de dónde viene, sabemos que viene de la escritura romana y luego hay como un vacío en el que no tenemos documentación y luego cuando vuelve a haber documentación ya es una escritura que está totalmente definida. Es como si ya la tipografía estuviera hecha y la gente empezó a usarla. Y eso, por ejemplo, no sabemos ese vacío a qué corresponde. Nosotros, por ejemplo, también, bueno, el hecho de que haya ese vacío para nosotros culturalmente es importante porque es debido a la invasión árabe en la península. Por lo tanto, ahí ya tenemos un foco de investigación cultural. Después, por ejemplo, en la etapa final, cuando empieza a cambiar la escritura y a hacerse más del estilo de la que se usaría en Europa después, nosotros vemos ahí influencias culturales de fuera de la península, por ejemplo, en Galicia, que llegaban por el Camino de Santiago, y vemos también intereses de querer aceptar esa influencia externa o de rechazarla porque no interesaba.
Entonces, a través de la escritura nosotros vemos muchísimo más que lo que es el texto. Na historia de Galicia, a escritura visigótica tivo un papel moi importante e penso que non recoñecido. De feito, sei que foi mesmo un signo característico de identidade e mesmo de resistencia cultural. Aí hai unha superhistoria, contanos. Sí, es una superhistoria y los gallegos deberíamos estar muy orgullosos de esta superhistoria. La escritura visigótica para Galicia es muy, muy importante, y Galicia para la escritura, porque en esta zona, en nuestra tierra, es donde se usó durante muchísimo más tiempo. Nosotros la usamos hasta el siglo XIII. En Cataluña, por ejemplo, la dejaron de usar en el siglo IX. O sea, nosotros era como nuestra escritura propia, nacional, nos identificábamos culturalmente con ella y no queríamos perderla. Y cuando Xelmírez, cuando el obispo Xelmírez en Santiago, los franceses o Alfonso VII quería hacerse amigo de los franceses y quería cambiar a la escritura francesa, Xelmírez no estaba convencido y el rey tampoco estaba muy convencido. Entonces ahí vemos un poco la tozudez gallega y la intención de hacer perdurar algo que nosotros sentíamos como muy nuestro. Y eso es algo que solo se vive y solo se puede ver analizando la documentación gallega. Y eso es algo que la gente no sabe y que es súper importante para nosotros a nivel cultural, histórico y paleográfico. ¿Te das cuenta? Estamos en una de las mayores bibliotecas de toda la cristiandad. ¡Ah! ¿Vamos a encontrar el libro que buscamos? ¿Con tiempo? Oh, el Beato de Liébana. Esto, Adso, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? Na túa tese de doutoramento, precisamente, estiveches a traballar en todo isto. Supoño que recorriches unha chea de arquivos, pescudando documentos, no que nun principio parecía que podías atopar un número de documentos que se podían contar cos dedos da man. A cousa expandeuse moito. Sí, mucho, y me está llegando hasta ahora casi 10 años después. O sea que sí, porque Galicia, como esta importancia cultural y este enlace con la escritura no se conocía, yo como gallega quería investigar más y yo pensé que encontraría, pues no sé, 10 documentos, ¿sabes? Los documentos que cuando lees un libro de historia de Galicia comentan. Pero luego me di cuenta, fui a Galicia, empecé a revisar los archivos, estuve en Lugo, en Santiago, en Tui y en Orense, y bueno, por supuesto en Coruña también, y encontré de una decena que pensaba encontré 300. Y eso es lo que yo encontré. He de decir que ya me cansé de buscar porque era una cantidad de documentación que para una tesis doctoral no podía asumir, pero aún hoy en día, 10 años después, sigo encontrando documentos y es, muchísimo más lo que tiene que haber, tanto documentos, pues cartas entre personas, donaciones, testamentos de personas que están totalmente desconocidos, totalmente sin estudiar para historiadores, y luego también libros. Tenemos una riqueza de libros, de Biblias, de cantorales de esta época que la gente no sabe que están ahí, y son importantes. O sea que ti o que biches foi a punta do iceberg e hai moito máis e moitos documentos que ninguén leu na época actual. Sí, y es una pena porque cuando estaba allí había documentos que había notas de gente que había ido antes de mí, que no había leído nadie el documento desde el siglo XVIII, y eso significa que todos los libros de historia escritos hoy en día faltan, o sea, no están mirando esa documentación, y en fin, es sorprendente y a la vez un poco aterrador. Sí. Ainhoa, mira, ¿tú sabes escribir en caligrafía visigótica?
Sé un poco, sí, hay muchos cursos, para la gente que le interese, hay muchos cursos para escribir en caligrafía que yo estoy intentando promover desde Londres y también cuando tengo oportunidad para bajar a nuestras tierras. Y sí que sé, es un poco difícil, cuesta un poco de tiempo y es un poco así, bueno, un poco, hay que tener como una paz interior un poco importante para poder ponerse a hacerlo, pero sí. Aprender caligrafía visigótica, ¿cuánto tiempo puede ser? Un año, 2, 3. O un poco más. Para ser muy, muy bueno, hay gente que se dedica a reproducir este tipo de escritura para diplomas hoy en día, por ejemplo, para invitaciones de boda incluso. Y tienen más de 15 años de experiencia para dominar esta escritura. Entonces debe ser difícil falsificar un documento, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo hai paleógrafos, pero debe ser un caso de falsificación ou algo así semellante ou non? Pues para la visigótica tenemos un ejemplo muy, muy curioso. Por ejemplo, hubo un calígrafo muy bueno en el siglo XIX que, como en esa época no podían hacer fotografías de los documentos como podemos hacer hoy en día, pues entonces los copiaban a mano, los documentos. Y este calígrafo estaba copiando documentos en escritura visigótica y digamos que se puso muy creativo. Se inventó un texto como si fuese parte de un códice original visigótico que está hoy en día en el Escorial. Él se inventó el texto, lo copió, era un buen calígrafo y durante muchos, muchos años, pero como 100 años, la gente pensó que eso era original, que eso existía. Y se tardó, ya os digo, muchísimo tiempo en darse cuenta de que, bueno, a ver, no era un documento falso hecho falso a posta, pero era algo que durante años había dejado locos a todos los paleógrafos que no podían entender qué estaba pasando ahí, porque eran letras que estaban muy bien hechas, pero que no correspondían con un contexto cultural de ningún sitio. Y fue un Tolkien primitivo, ¿no? Un Tolkien primitivo. Sí. Tolkien inventaba lenguajes de elfos, escrituras. Sí, más o menos, pero Tolkien lo que hizo era como coger un poco de todo y hacer algo nuevo. Y este calígrafo hizo lo mismo, unió todas las escrituras europeas de la época y las puso ahí en una sola. Y fue una locura. Mira, ¿ti fuches alguna vez a Feira do Cocido de Lalín? Pues no, desgraciadamente, no he ido nunca. Mira, pois é o máis parecido, eu baixei unha vez do Alén, e é o máis parecido a un banquete destes que había ao final en Asterix, sí. Sabes, que puñan ali as cacholas de porco, bueno, pois é unha cousa parecida. Mira, isto ven a conto, porque eu son moi aficionada ás aventuras de Asterix. Hai unha Asterix e os godos que cando falan os godos, coñeces a historia? Sí. O cómic, sí. Cando falan os godos aparecen os diálogos nunha tipografía diferente que os galos non entenden. Sí. E isto era así, era tan difícil de entender. Era muy difícil porque en la Edad Media había muchísimas tribus, muchísimas culturas diferentes y todas ellas tenían su propio lenguaje y su propia escritura, si es que habían llegado a necesitar desarrollar una escritura. Entonces el hecho de que en Asterix lo hagan así, que está muy bien hecho, esconde el trasfondo de la unión entre un pueblo, su escritura, que es suya, personal, y solo la entienden ellos, desgraciadamente. Pero a medida que pasan los años, los siglos, después de la época de Asterix, como todo el mundo más o menos se conocía, pues fueron aprendiendo un poco lo que hablaban los demás o, bueno, no sé, acostumbrándose a ello. Pero sí, era así. Cada uno, los godos, por ejemplo, cuando vinieron del este, usaban una escritura rarísima que se llama ulfiliana, que muy poca gente conoce, que es como una especie de runas. Y hablaban pues un lenguaje que, claro, los galos en ese momento no entendían y tampoco entenderían en la península ibérica. Sí. Ainhoa, no teu trasecto como investigadora tes realizado a túa carreira de paleógrafa en Barcelona, en Canadá, en Estados Unidos, en Ohio e tamén agora en Londres. Chama atención que para estudiar
unha escritura latina estés en países anglosaxóns. Bueno, me he movido un poco por dos razones. La primera es que aquí, fuera de la península, usan técnicas que no son muy comunes en la península. Aquí, por ejemplo, en Londres estoy haciendo paleografía digital, que es intentar incorporar software específico para el estudio de la escritura visigótica. Entonces, me he venido aquí para aprender. Fui a Canadá para aprender también porque allí trabajan de una forma diferente. Y cuando estudias en España, en la península, el programa de estudios allí, en la carrera, ellos te enseñan, digamos, las funciones básicas de paleografía, que es transcribir un documento, es escribirlo para que en una letra normal o en el ordenador, para que otra gente lo pueda entender. Pero cuando vas fuera te das cuenta de que estudian más el carácter de la escritura y ese contexto cultural que está enlazado con ella. Entonces es como un campo totalmente diferente, aunque se basa en lo mismo. Y fuera de la península están como más acostumbrados a ver eso. Y aparte de decir que es como una lucha interior de la escritura visigótica es muy poco conocida, sobre todo fuera de la península. Entonces, el hecho de que yo haya viajado tanto es en parte porque, por orgullo nacional, quiero que conozcan la escritura visigótica gallega en Canadá. ¡Qué bo! Y si no voy allí y les explico qué es, y les enseño fotos y les explico pues un poco lo que os estoy explicando a vosotros ahora, ellos no tienen opción de saberlo, porque allí no se estudia. Entonces ha sido como mi no sé, idea o intención promover el estudio de esta escritura y de nuestra cultura allí. E que se pode conseguir coa paleografía digital? Que o que facedes? Un paleógrafo puede trabajar, yo qué sé, con 300, 400 fuentes a la vez. Con estos programas podríamos trabajar con miles de fuentes a la vez y eso nos ayudaría muchísimo. Por ejemplo, en mi caso, somos muy pocos haciendo visigótica y solo uno haciendo visigótica gallega y tengo muchísima documentación. Necesito algún programa que me ayude a procesarla y a extraer la información histórica que yo necesito. Entonces, en paleografía digital se está intentando hacer algún tipo de programa para poder servir de ayuda. Aquí, por ejemplo, en el King's College lo que han desarrollado es un software que permite clasificar imágenes y permite hacerlo con tanto detalle que realmente luego puedes preguntar al ordenador la información que tú quieres. Porque nosotros somos un poco nerds en este aspecto y nos interesan los píxeles más mínimos de cada una de las letras. Pero nuestros ojos o nuestra memoria no puede retener toda esa información. Entonces lo que hacemos es meter en el software pues cómo es cada píxel de cada letra y luego en el futuro le preguntamos que nos dé, por ejemplo, todas las letras A que tengan 2 píxeles a la derecha con forma curvada. Wow. Y a través de eso nosotros podemos luego preguntarnos ¿y por qué la letra es así? ¿Y por qué solo es así en Lugo y en Santiago es de otra forma? ¿Qué escribes ahí? Romanes eunt domus, gente llamada romanos ir la casa. Dice romanos marchaos a casa. De eso nada. ¿Cómo se dice romano latín? ¡Vamos, vamos! Romanus, que se declina como anus. El vocativo plural de anus es ani. Romani. Podes facer mesmo casi un pouco de CSI, coñecer cousas analizando a letra. Sei que hai especialistas que son quen de, ou non sei, de saber a idade de quen está a escribir. Eso se pode saber. Sí se puede saber porque, no es fácil escribir. Hoy en día tampoco, tardamos unos cuantos años de formación escolar en poder escribir medianamente bien. Entonces en la Edad Media pasaba lo mismo, pero incluso entonces era más difícil. Entonces, cuanto mejor es una escritura, más experiencia tiene esa persona. Teniendo en cuenta cuando entra a formar parte de un monasterio, podemos hacer un cálculo. Y luego si esa persona, por ejemplo, envejece, aunque su escritura siga siendo muy buena, hay achaques de la edad, hay temblores, hay, vista cansada y hay cosas que nosotros a través de eso, de analizar cómo las letras van cambiando, podemos saber
aquí, por ejemplo, hay un grupo de investigación que se dedica a estudiar estos Parkinsons, estos temblores en las manos de escribas, y ellos saben, te pueden decir, por ejemplo, cuando el escriba estaba muy cansado, se fue a tomar un vino y luego volvió y siguió escribiendo, porque la escritura se calma. Y sí, son muchos detalles los que podemos saber a través de la escritura. Ata coido que se pode saber que amigos ten ou que libros lee. Pareceme increíble. Por supuesto, porque si tú estás en un monasterio y tu escritura es de una forma, está influida por los libros que tú lees, porque esos libros también tienen una escritura específica. Los estudiantes que tú tengas se influirán de tu escritura. Si tú, por ejemplo, tienes un amigo en otra parte de Europa que te escribe cartas, su escritura también te influenciará a ti a la hora de escribir. Y son un montón de detalles que te permiten eso, establecer contactos culturales de sitios que nosotros podemos pensar que estaban muy alejados en la Edad Media, pero que realmente no lo estaban. Contactos entre el norte entre Ferrol, por ejemplo, entre los monasterios de la zona de Ferrol y monasterios en Suiza en el siglo XII, que estaban muy enlazados entre Galicia y las islas, Irlanda o Inglaterra, porque hay puntos de conexión en el tipo de la letra que nos dicen eso, que leían, qué les interesaba leer, qué tenían acceso, a qué tenían acceso, qué libros les interesaba copiar, y también es muy curioso, qué libros les decía su obispo o su superior que tenían que copiar, qué libros a nivel político interesaba que estuvieran allí presentes. Hai que, ao mellor, facer a prevención de que isto é unha disciplina científica e que non ten nada que ver coa grafoloxía, con isto que de facer un análisis psicolóxico só vendo a asignatura dunha persoa ou vendo a escritura de Trump, saber algo que sabe todo o mundo, que é unha persoa colérica e que toma decisións precipitadas. Non ten nada que ver con isto, ¿no? No. Aunque a veces, si trabajas muchos años con un escriba particular, que es como se llamaba la gente que escribía en la Edad Media, se establece como un vínculo entre paleógrafo y escriba, que es como que te da la sensación de que llegas a conocer a la persona. Pero no tenemos argumentos científicos, pero sí que, para establecer una relación personal, pero sí los tenemos, por supuesto, para los detalles pues más abiertos de su vida o más culturales, por así decirlo. Sí sabemos lo que os decía, las relaciones que puede haber con otros sitios, con libros y este tipo de cosas, o por ejemplo, cómo evoluciona la letra y a qué es debido. Ese tipo de información sí que la sabemos. Cómo el escriba fue a nivel personal o por qué se tomó la copita de vino, eso ya es cosa suya. Sodes moitos os que traballades en escritura visigótica no mundo? Pues no, desgraciadamente somos muy poquitos y yo tengo mucho trabajo, así que si alguien está escuchando y se anima a ayudarme, por favor, contactad conmigo. ¿Y en qué falades entre vos? ¿En latín? Sí, no, de eso nada. De eso nada. Además, el latín medieval, no. Digamos que los clasicistas se echarían las manos a la cabeza. Hablamos en castellano generalmente o en gallego la mayor parte de las veces. Pero somos muy poquitos, somos 5, todos de la península. Bueno, aí hai entonces nicho para xente que quera estudiar e meterse aí logo. Muchísimo. Además, sobre todo, la gente fuera de España les interesa mucho. A nivel cultural les interesa muchísimo saber más de la península en este sentido, de Galicia, por el vínculo que hay entre las Islas Británicas, por ejemplo, y Galicia. Y hay los organismos europeos de financiación, como por ejemplo mi beca, han apoyado a hacer estudios de este tipo. Fuera hay fondos para poder estudiar la escritura visigótica de cualquier zona de la península y también, sobre todo, de Galicia. Tites un blog que se llama Literra Visigótica, que en principio pode parecer un blog sobre camas antiguas, pero non, é un blog sobre o teu, sobre o asunto que ti estudias. Pero hai unha cousa que a xente cando entra no blog, eu supoño que se preguntará, como me preguntei eu, que significa scripsi ut potui non sicut uolui? Escribo lo que puedo y no lo que quiero. Como todo o mundo. Escribo o que podo e non o que quero. Bueno, coido que este pode ser unha boa coda que agudo colofón para este tempo de conversa con Ainhoa Castro,
que é paleógrafa, que ten unha bolsa Marie Curie, que está no King College estudando paleografía. Ainhoa, moitas grazas por achegarte aos micrófonos de Efervesciencia. Eu coido que tamén habemos de capturarte algunha vez máis. Moitas grazas, Ainhoa. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y es un placer. Un bico. Hola, moi boas. Hola, boas tardes. Por favor. Bueno, estou... Sí, por favor, séntese. Mira, se lle digo a verdade, estou un pouco nervioso, porque é a primeira vez que fago isto. Dígame, sabe? Que podo axudar. Porque, mire, polo meu traballo eu non podo vir a sitios como este, porque se soubese que eu estou aquí agora, neste momento, podería ter problemas, porque eu non creo nestas cousas. De verdade, digo yo de verdade, eu non creo para nada. Pero, mire, outro día, non sei, debe de ser algo predestinado, porque chegou ás miñas mans unha tarxeta que poñía Borjus, calculo a túa carta astral. E dixen, Borjus, ese nome, non sei, tirou de min e dixen, home, o mellor unha vez na vida hai que probar. Que non se diga, porque supoño que non pasará nada por facer isto. Ademais, non o ten que saber ninguén, por suposto. Non, por suposto, todo o que pase nesta sala quedará nesta sala. Por favor, dígame a súa data de nacemento. É o 7/3/73. A que hora aproximada naceu vostede? En todos os meus aniversarios, sempre que apago as velas, a miña nai di que aínda non é o momento, que hai que esperar un poquinho a tardiña. Eu calculo que sobre as 5 da tarde. Déixame facer os cálculos matemáticos co meu ordenador para saber a posición dos planetas con respecto ao fondo de estrelas fixas, a posición do Sol do momento. Déixame un segundo. No momento do seu nacemento, o Sol encontrábase na constelación de Acuario, polo que vostede é Acuario. Primeira nova que teño toda a vida mirando os rangos de datas dos horóscopos, eu pensaba que era Piscis. Non pode ser. O ordenador non... Os cálculos son moi precisos. Sen ninguna dúbida, o Sol estaba na constelación de Acuario no momento do seu nacemento, non hai dúbida. Leva mirando mal o horóscopo toda a vida. Pero continuemos, por favor. Pola hora do momento do seu nacemento, podo ver que a constelación que ascendía polo leste, a constelación de Cáncer, o seu ascendente zodiacal é Cáncer. Do mesmo xeito, o seu descendente zodiacal é tamén Acuario, o mesmo signo, que é unha cousa particular. E os planetas? Os planetas podo ver que Mercurio estaba en conxunción co Sol na constelación de Acuario. Conxunción, que interesante. En conxunción estaban xuntos, moi preto un do outro. Venus e Marte tamén estaban en conxunción na constelación de Pisces, tamén moi preto un do outro. A Lúa atopábase en Xémini, Xúpiter acababa de entrar na constelación de Virgo e Saturno estaba en Ofiuco. Ofiuco? Estos son os astrólogos de última xeración que meten Ofiuco. Como é isto de Ofiuco? Non, Ofiuco sempre estivo aí. Ofiuco fai 1000, 2000, 3000 anos. Ofiuco é unha constelación zodiacal e o Sol e os planetas pasaban por Ofiuco, polo que hai que telo en conta. E supoño que isto será único para min. Pois resulta que sí. A configuración de estrelas con respecto á constelación zodiacal e as estrelas fixas do fondo do ceo é tan particular, hai tantas posibilidades, que resulta que todas as noites son diferentes e todas as noites son únicas. Do mesmo xeito que todas as persoas son únicas, pois resulta que cada persoa pode ter a súa noite. En este caso, trátase dunha configuración única, dunha noite única ou dun día único no que naceu unha persona única. Borja Tosar, moi boas tardes. Moi boas tardes, Manuel. Que xeito tan raro de iniciar unha postal planetaria cunha lectura dunha carta astral, que a carta astral que acabamos de facer é certa. Exactamente, así estaban os planetas, así estaban as constelacións zodiacal. A carta astral non é nada máis e nada menos que como se encontraba todo o ceo, os planetas, as estrelas, no momento no que nace unha persoa. Vale, eso o entende todo o mundo. Tamén todo o mundo sabemos, queramos ou non, que isto non ten ninguna influencia nas nosas vidas. Pero
a astronomía, que é unha ciencia, e a astroloxía, que son unha serie de mitos construídos sobre a nosa data de nacemento, tiveron un orixen común. Certo. Houve un tempo no que a astroloxía e a astronomía eran unha mesma disciplina, non había diferenza entre as dúas cousas. Era unha vantaxe grande, porque resulta que se coñeces o ceo, daste conta de que hai unhas estrelas e unhas constelacións típicas no brao, e unhas constelacións e unhas estrelas típicas no inverno, e outras na primavera e outras no outono. Entonces, como vai cambiando o ceo e as constelacións, ti podes, simplemente observando o ceo unha noite despexada, saber que veñen as constelacións do inverno e, polo tanto, vai empezar a facer frío e vai empezar a facer mal tempo. Predecir realmente cando ven o inverno era unha predición do futuro case máxica, non? É moi útil para a xente daquele entonces. Pero, inda que nós, obviamente, sabemos diferenciar perfectamente o que é astroloxía e astronomía, no noso día a día estamos remitindo nosos astros. Exactamente, Manuel. De feito, por exemplo, o lunes ven de Luna, o martes de Marte, do planeta Marte, mércores de Mercurio, xoves de Júpiter, venres non te digo de quen, e o sábado de inglés. Como é sábado en inglés? Saturday. En galego, como se traduce? O sábado. O sábado, como se traduce exactamente Saturday? A traducción literal é Saturday, o día de Saturno. De Saturno. O día de Saturno. E o domingo resulta que Sunday, que é... Sunday, o día do Sol. Pois nada, claro, ti me podes decir, bueno, planetas, o Sol e a Lúa salen na semana, pero claro, se pensas nun sistema xeocéntrico no que a Terra está no centro do universo e todo demais son planetas, o Sol e a Lúa son dous planetas que dan voltas ao redor da Terra. Eu coido que, se o pensamos, a maior influencia da Lúa nas nosas vidas é unha influencia que non é pequena, que nos acontece todos os anos o ollar o calendario laboral e preguntarnos en que datas cae Semana Santa, e eso depende precisamente da Lúa, depende de cale a primeira lúa chea despois do equinoccio de primavera. Esa sí que é unha influencia clara da Lúa na nosa vida. Sí, de feito, precisamente, pois a Semana Santa fai que collamos uns billetes de avión para ir de vacacións, antes da Semana Santa o Carnaval, que se pon sempre 40 días antes da Semana Santa, pois fai que nos disfracemos. Eso é unha influencia real da Lúa, non? E que realmente estábamos moi vinculados aos movimentos da Lúa. Igual nas películas do oeste víamos o indio falar de lúas e de cousas así e facíanos gracia, pero é que realmente un mes, que son 30 días, non é nada máis que o período dunha lunación, o período que tarda unha lúa chea en volver a estar chea. Entonces, o mes non é máis que as lúas. Pois o ano ten 12 lúas ou 12 meses. Vai unha pregunta difícil. Nas cartas astrais consideran o planeta, o explaneta, mellor dito, Plutón? Pois nas cartas astrales sale Plutón, sale Urano, sale Neptuno, salen planetas que se descubriron fai moi poucos anos. De feito, todas as cartas astrales do século XVIII para atrás, pois faltanlle planetas. Entonces non deben estar moi ben feitas. E se incorporan Plutón, pola mesma lógica debería incorporar outros planetas ananos tamén. Claro, neste momento, nestos anos, descubrimos un montón de novos planetas. Algún é máis grande incluso que Plutón, ou pode ser máis grande que Plutón. Eris, Makemake, Haumea, incluso Ceres, que xa sabíamos de Ceres, pois son planetas que poden influir astrolóxicamente, se falamos ou se utilizamos o término, e realmente non os están usando os astrólogos para facer as cartas astrales. Certamente, a astroloxía non deixa de ser máis que un mito superado hai xa séculos pola ciencia e polo coñecemento. Borja Tosar, o noso postaleiro planetario, moitas grazas por esta postal dedicada á astroloxía e, sobre todo, por esa super carta astral que vou guardar con moito cuidado. Moitas gracias a ti, Manuel, e, bueno, auguro un futuro brillante este programa.
we developed a method which allows Desenvolvemos un método que nos permite medir correntes a través das canles de ións das células do corpo, un cento de veces máis sensible do que era posible antes. Erwin Neher recibiu o Premio Nobel de Fisioloxía en 1991 polos seus achados sobre a función das canles iónicas nas células. Con esta nova técnica, xente de todo o mundo pode estudar as canles de ións en diferentes tecidos. O Nobel alemán estivo esta semana na Coruña, invitado pola Fundación Corvi. Just mention one example. When pharmaceutical companies develop new drugs, Podo mencionar un exemplo de aplicación. Cando as compañías farmacéuticas desenvolven novos fármacos, resulta que moitas sustancias que semellan ser moi específicas para un tratamento acaban presentando efectos secundarios pro corazón. Estes efectos secundarios son debidos a unha canle específica das células cardíacas. Resulta que o rastrezo de moitas moléculas candidatas sinala que se acoplan a esta canle creando arritmias no corazón. Turned out to bind to this channel and create arrhythmias in the heart. So for about the last 10 years, de aí que na última década a FDA, a Axencia Americana do Medicamento, ditaminase que calquera molécula candidata a fármaco tiña que ser analizada para ver se afecta a este tipo de canles antes de comezar calquera tipo de ensaio clínico. Outro exemplo. Hai un fármaco chamado memantina que é o segundo medicamento máis prescrito para paliar os efectos do Alzheimer. A memantina, precisamente, bloquea un tipo de canle específica no cerebro. Na rolda de prensa de Neher tamén participou Enric Manda, profesor de investigación do CSIC e que ten ocupado importantes postos en política científica a nivel catalán, español e europeo. Depende cómo se cuente los cortes que se hicieron a partir del año 2008-2009, pues han reducido una parte del presupuesto que se dedica a investigación en un 40%. Unos dirán más, otros dirán menos, pero en fin, estará en ese entorno. En Alemania, que a mí me conste, ha habido un incremento anual, no sé si es del 3 o del 5%. 3%. O sea, ha habido un incremento constante durante todos los años de crisis, un incremento constante del 3% del presupuesto en ciencia. Los países son ricos porque invierten en ciencia, no es al revés, son ricos porque invierten en ciencia y tecnología. Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. Pola semana andamos nas redes sociais habituais e no noso podcast en efervesciencia.org, iVoox e en Geciencia. Escoitámonos o vindeiro domingo na Radio Galega. Adeus.